Historias con pacientes de odontología. Voy a comenzar leyendo las siguientes historias. La primera historia dice así. Un día llegó una paciente a consulta para realización de una prótesis bilateral superior. Me dejó dinero a cuenta. Necesitaba que le realizara una extracción de un 11, a lo que le dije que necesitaba radiografía y me dijo que no había ningún problema, que se la tomara y que regresaría a realizarse la extracción días después. Total, una semana antes yo había recibido mi anillo de compromiso y lo traía puesto. Me lo quité y lo coloqué en mi escritorio arriba de mi computadora. El paciente en esos momentos estaba frente a mi escritorio porque le había hecho historia clínica. Entonces, en lo que según me firmaba, yo me fui a preparar todo para la toma de radiografía. Cabe aclarar que es dentro del mismo espacio. Le tomé su radiografía y lo cité para los 2 días siguientes. Noté al paciente muy nervioso y como con mucha ansiedad. Yo lo atribuía a que tal vez sentía miedo. Se fue y seguía atendiendo pacientes. Al terminar el día me percaté que no tenía mi anillo de compromiso y dije, es una señal divina, no me tengo que casar. Total, busqué y busqué, no encontré nada. Tengo cámaras, pero no dentro del consultorio. Entonces me puse muy triste y pensé que tal vez alguien se lo robó, pero no tenía la certeza de quién había sido. Pero sí dudé del primer paciente, ese que se puso nervioso. Pues así pasó 1 mes y medio y un día iba caminando y algo llamó mi atención. Fue entrar a una casa de empeño que está casi frente al consultorio. ¡Oh, sorpresa! Ahí estaba mi anillo. Estaba emocionada pero a la vez desconcertada. Entré a la tienda y pedí hablar con el gerente, que también era mi paciente. Le conté lo que había pasado y le dije, por favor, dime quién te vino a empeñar mi anillo de compromiso. Y me dijo, eso es privado. Y no puedo decírtelo porque además tengo cámaras que están grabando todo el tiempo. Entonces le dije, voy a traer escrito el expediente de la persona que creo que me lo robó. A lo que me dijo que sí. Fui al consultorio, llevé el expediente y efectivamente fue el paciente. Así que compré mi anillo con lo que el paciente había dejado de su prótesis. El paciente regresó después de 3 meses a pedirme su dinero de regreso. Lo mandé por allá bien lejos y le dije que se fuera porque ya sabía que era un ratero y que le iba a llamar a la policía porque lo tenía grabado de que me robó mi anillo. Se fue y jamás regresó. Después me enteré de que había atropellado a una persona y lo metieron a la cárcel. Siguiente historia. Una vez entregué una parcial superior, todo bien. Cuando el paciente se acerca al escritorio me informa que no tenía efectivo, que iba, lo retiraba y volvía. Muy cariñosa me acerqué, tomé una servilleta y le dije, discúlpeme, ¿te puedo retirar un segundo la prótesis? El paciente la retiró y me la entregó. Le dije, cuando regrese con el saldo con mucho gusto se la devuelvo. El paciente se rió y regresó con el saldo 3 meses después. Siguiente historia. Cuando hice la especialidad, yo asumía que a los pacientes ya les habían cobrado al ingresar con nosotros, cosa que era así el 90% de las veces al parecer. Al ir terminando la especialidad, nos piden llamar personalmente a cualquier paciente que deba dinero o si no, corre por nuestra cuenta. Resulta que justamente mi primera paciente jamás pagó y yo nunca lo supe. Nunca la olvidé porque la señora llegó casi llorando de dolor. A la segunda sesión, endodoncia, volvió casi llorando pero de felicidad y agradeciendo todo. En fin, la llamo para comentarle que si se puede acercar a la universidad a pagar porque es para poder terminar mi especialidad y me dice, ¿y a mí qué me importa tu especialidad? No voy a pagar ni una... Siguiente historia. Una vez llegó una paciente insistiéndole a la recepcionista que la atendieran porque necesitaba que le sacaran una caries urgente. Así que le dijimos que si podía esperar, le hacía un espacio para evaluarla y atenderla. La paciente esperó y a los 15 minutos la atendí. Le expliqué después de examinarla que podíamos hacer una restauración estética, pero que primero necesitaba que fuera a tomarse una radiografía para ver la profundidad de la caries. Ahí empezó el problema, que no tenía tiempo ni dinero extra y que como el colega de la otra clínica se lo había hecho en otro diente así nomás. Le insistí que era importante tener la imagen y que en el centro radiológico junto a la clínica se la podían tomar de inmediato por orden de llegada. Aún así insistió muy molesta en que le sacara la caries así nada más. Después de unos minutos discutiendo le expliqué que ya no podía hacer esperar más a los pacientes que sí tenían cita, que ese era nuestro protocolo por su propia seguridad y que sin radiografía no la atendía, así que por favor se retirara. Se retiró muy molesta y no la volvimos a ver. Después supimos que la habían atendido en otra clínica del mismo edificio donde estaba la nuestra y no tenía dinero para pagar. Las asistentes de las clínicas del edificio se conocen y se cuentan todo. Siguiente historia. Una vez una señora venía por una caries, se le dijo que necesitaba endodoncia, a lo cual pagó su consulta y se fue. Volvió a los días de nuevo con el dolor y se le dijo lo mismo, que no se le iba a quitar hasta que se hiciera la endodoncia. Y me dijo, pues la vez pasada te pagué 150 de consulta.
qué consulta tan barata. Ya con eso te cobras y me haces la endodoncia. La mandé directo por un tubo claramente. Siguiente historia. En una ocasión a una paciente le hice entrega de su prótesis total superior y me dijo que en una semana me depositaba el resto. Era paciente conocida. Esperé y esperé, a los 15 días le marqué y me dice que no podía pagar porque no era justo, que a los 2 días que le entregué la prótesis la perdió. Que cómo iba a pagar algo que no usó, que mejor le hiciera otra por el mismo precio. Al parecer me echaba la culpa de que la hubiera perdido. Me enojé y sí le dije sus cosas. Como al mes fue su hija a mi consultorio y le comenté lo sucedido. Al parecer la regañó y la señora me depositó el resto. Postdata, a los 3 meses me mandó un mensaje diciéndome que había encontrado su prótesis, que si se la podía ajustar porque le lastimaba un poco. Obvio no le contesté. Entonces fue a mi consultorio y mi esposo terminó atendiéndola. Le cobró caro el ajuste y le pidió efectivo. Después de eso ya no regresó. Está bien, pacientes así ya no quieres ni que regresen. Siguiente historia. Una vez recibí una llamada rara por el tono en inflexión de la voz tipo cholo. Solicitaba una cita a las 12 p.m. por un dolor de muelas. No tengo asistente. Con pacientes nuevos estoy atento en recepción para ver a la distancia quién llega. A la hora de la cita veo que por la ciclovía vienen 2 tipos en bicicleta. De esos que solo verlos te falta la cartera. Hace un movimiento poco usual, uno se baja al vuelo de la bici y el otro se sigue. El que se baja da un rodeo raro y de repente el otro de la bici viene también hacia el consultorio. Me metí y guardé en la cintura. Llega uno y dice, ¿qué onda? Y el nombre del doctor. Yo soy el que te llamó. Y le digo, solo tú pasas y el otro se queda afuera. Pasa y cierro la puerta que separa sala de espera del consultorio. Lo checo y obviamente no trae nada. Y en un movimiento se percata de que traigo. Y me dice, no se va a poder, ¿verdad? Le digo, pues tú dirás. Le terminé arreglando un diente sano y me tuvo que pagar. Siguiente historia. Era una paciente de una cirugía de injerto de hueso y extracciones. Se le hizo el procedimiento. Ya era una paciente de tiempo ya que llevaba a su familia. Faltaban 4,000 pesos por pagar. Me dijo, no sale la transferencia, no sé por qué, pero en un momento más se la mando, por favor. Como era de confianza, dije sin tema, me espero. Llevo 6 meses esperando. Siguiente historia. Una paciente en el diplomado de prótesis me dijo que yo me veía que era una persona de muy buen corazón y que yo le patrocinara su tratamiento. Al fin que a mí me beneficiaría sacar buen promedio en mi diplomado. Hablé con mis profesores y me dijeron que lo mandara muy lejos. Ya había pasado la fecha de autorización de pacientes y que no me preocupara porque eso no iba a afectar mi calificación final. Siguiente historia. Llegó una señora quejándose de todos los dentistas del mundo, que ya había ido con 4 antes de mí. Desde ahí debí suponer lo que pasaría. Necesitaba una corona, pero ella tenía que irse a Michoacán y me decía que no podía porque estaba a punto de irse. Pasaron los meses y no se iba, hasta que una semana antes de irse me dice que sí quería la corona, pero la quería en menos de una semana porque se iba a ir. Ahí está su mensa queriendo complacerla y le hice la corona. Quedó encantada y dijo que volvería a hacerse más cosas después. Una semana después me habla y me dice que la corona quedó horrible, que no podía comer y que se había roto. Yo le dije, ok, venga a que lo solucionemos con el técnico, y me dijo que no podía porque ya estaba en Michoacán y ni modo de regresarse, que mejor le mandaran otra corona y que allá se la pegaran. Era tanta su insistencia que sí lo hice. Le mandé a hacer otra corona que yo pagué y aún así no la quiso, que el dentista allá no quería ponérsela, obvio, y pues total descubrí por qué todos los dentistas anteriores a mí eran los peores del mundo. Me convertí en una de ellos, según ella. No me imagino la presión que tuvo que haber sentido la doctora para sí mandarle la corona. Siguiente historia. Una paciente que llegó que porque le habían recomendado la clínica se le hizo una impresión y extracción para hacerle provisionales porque no quería verse chimuela y quería un implante. Cuando llegó el momento de pagar no tenía para los provisionales, tampoco el dinero completo de la extracción. Ella venía de otro estado solo para atenderse ahí. Total que se fue así, pagando lo que tenía. No le mandé a realizar nada. Al mes muy insistente llamaba preguntando si ya le teníamos su provisional, que porque no le gustaba verse chimuela. Le decía que no, que tenía que ir a dejar el dinero que se debía más lo del provisional. Se negó diciendo que no se daría la vuelta solo para eso. Le di la opción de transferencia o depósito en Oxxo. Después de 3 años de eso ya no trabajo en ese lugar y en ese periodo no pagó. Siguiente historia. Atendí la consulta mensual de ortodoncia al hijo de un compañero de trabajo. Doy clases en una prueba también. Terminé de atenderlo y me dijo, luego le paga a mi papá en el trabajo. Hasta aquí llego con este video. Espero te haya gustado. Déjame algún comentario para saber qué opinas y mándame tu historia.